Saludos amigos, hoy te invitamos a ver la presentación artística de Iván Bernal con una clase teórica y práctica de arte digital. No olvides, síguenos a través de nuestras redes sociales @CCE Guayas y suscríbete en nuestro canal de YouTube Casa de la Cultura Guayas. Hola, yo soy Bernie, soy un ilustrador y director de arte, soy de Machala, pero vivo en Guayaquil, tengo 39 años. Bueno, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas y gestores de esta iniciativa, ¿no? De la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, que por invitarme a este festival digital de cultura, donde yo creo que es una buena oportunidad para que las personas se enteren del trabajo de muchos autores y muchos artistas que están haciendo en esta época de crisis, ¿no? Igual el arte siempre tiene que prevalecer. Hola, soy Bernie, soy un ilustrador y director de arte ecuatoriano. Tengo más de 17 años de experiencia en la industria publicitaria y he producido bastantes obras de historietas, entre ellas una de las más populares que se llama El Cuervito Fu Manchú, el cual lo hice en el 2005 y lo sigo trabajando actualmente. Bueno, mi gusto que tengo por la ilustración lo tengo desde muy pequeño. Empecé emulando caricaturas de que veía en el periódico, caricaturas que veía en televisión de Disney, cómics que podían meterle yo un poquito de estilo. Y primero emulaba lo que veía y poco a poco fui tratando de crear algo propio. Sin embargo, creo que mi principal influencia siempre fue el trabajo, por ejemplo, de gente con la que yo vivía, familiares, tenía amigos que dibujaban. Tenía tíos, mi hermano mismo cuando yo era chiquito, él dibujaba. Yo veía eso y quería tratar de aprender y emular lo que ellos hacían. Entonces es cuestión de práctica, todos los días comenzaba a practicar, repetir. Y hasta el día de hoy sigue siendo una de las cosas que más me gusta hacer, o sea, practicar, experimentar con formas de dibujo, técnicas, aprender de hecho nuevas cosas que se pueden hacer con los cómics y con las ilustraciones. Bueno, cómics en general he hecho bastantes de temas diversos, en la escuela, en el colegio hacía bastantes, sin embargo creo que en colegio recién comencé a formalizar un poco mi proceso. Hacía historietas de superhéroes, parodias de superhéroes, que es uno de los géneros que más me gusta. Y más adelante, cuando traté de meterme un poco en lo que es la comedia urbana, creé este personaje por alrededor del 2004-2005, el personaje del Cuervito Fu Manchú, quien ha sido el que más, digamos que más trabajo le he metido por todos los años que lo llevo haciendo. Lo empecé como un cómic digital, que en su momento era algo nuevo por allá en esa época, a través de blogs, antes de que las redes sociales exploten, antes de que haya toda esta diversidad de formas donde tú puedes poner tu trabajo. Lo hacía a través de blogs y dibujaba pequeñas cápsulas, historietas muy sencillas, sin color, en blanco y negro, hechas muy rudimentariamente, hechas a mano, todo. En esa época todavía no trabajaba de manera digital y las publicaba todas las semanas. Lo bueno de esa experiencia es que los blogs tenían una interacción que ahora es regular en las redes sociales, pero en esa época era interesante ver cómo la gente iba a los blogs, comentaba, habían discusiones, y eso me permitió aprender de eso para hacer mejores historias, mejores personajes. Y ahora lo relancé en el 2015, lo volví a relanzar con un formato mejorado hasta el día de hoy. Durante todos estos años trabajé animados también, cortos animados realmente, que eran ideas también se me ocurrían, y lo que hacía era encapsularlos en pequeñas animaciones que se hicieron muy populares. Bueno, en el tono realmente, porque este es un tema del tono del humor de Fu Manchú,
A mí me parece que el vocabulario ecuatoriano, latino sobre todo, es muy rico en expresiones. Nosotros tenemos términos que son muy recursivos. Nosotros, eso es una de las cosas que como sociedad, digamos, nos une. Ya, porque hay muchos términos que indiferente de raza, clase social o algo, todos nos identificamos y los usamos porque todas estas palabras y todas estas expresiones son, digamos, tienen un uso. Ya, tú cuando, por ejemplo, estás hablando con alguien y qué sé yo, él hace algo muy malo o muy diciendo, tú no le dices qué tonto que es. Tienes otras palabras para eso, pero son palabras que todos entendemos por qué se las usan, bajo qué contexto las estamos usando. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que explotamos en los animados y en los cómics, tratando de que sea dentro del contexto de lo que estamos escribiendo, lo que estamos creando, para que no se sienta como que necesariamente tengo que meter esta palabra o esta frase porque sí. Porque eso te puede funcionar una vez o dos veces, pero ya la tercera o cuarta vez ya te cansa y no genera un humor. Entonces, crear esto es como coger con pinzas y es algo que se va aprendiendo. Al menos a mí me ha tocado aprenderlo en el camino. Haciéndolo voy aprendiendo muy bien cómo mejorar o mejor dicho, cómo aprovechar en el tono de humor de Fu Manchu todos estos léxicos y todas estas palabras que los guayaquileños y ecuatorianos en general tenemos. Bueno, los medios digitales han sido realmente algo increíble para los artistas. Nos ha permitido llegar a mejores lugares, mejorar un poco la técnica que usamos y en ciertos casos ahorrar, porque créanme que yo vengo de una escuela de dibujo tradicional y los papeles, las herramientas que tú gastas son bastantísimas. Entonces cuando tú cambias o te cambias a digital, ya no existe el papel, ya no existe la tinta, ya no existe esto, lo reemplazas por otras. Y además no tienes miedo a equivocarte. Esa es una de las cosas que yo al menos he aprendido durante todos mis años ilustrando, es que no hay que tenerle miedo a hacer mal algo, porque aprendes. Y hacer algo digital te permite equivocarte las veces que quieras, porque no hay el problema de que desperdiciaste algo o no. Entonces se va aprendiendo y yo creo que el internet también ha ayudado mucho a ampliar nuestras expectativas y nuestra perspectiva del trabajo que hacemos, porque llegas a más gente y asimismo consumes otros trabajos de otros artistas y vas viendo lo que ellos hacen y tratas de alguna manera competir sanamente, porque eso es lo que se hace. O sea, tratas de que tu obra se mantenga a la vanguardia de las expectativas de los que leen, los lectores. Bueno, muy aparte de todos los problemas de salud, movilidad, problemas económicos que son producto de toda esta pandemia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mucha gente, creativamente hablando, le afectó es la motivación. Porque estar motivado es una de las cosas que te permite tener una creatividad que evoluciona. Y cuando tú tienes puras malas noticias todo el día, o todo el tiempo hay problemas, o tienes que solucionar cosas que son prioridad en tu vida, mantenerte fresco creativamente es un reto, se convierte en un reto, porque tienes que encontrar inspiración, tienes que encontrarle la vuelta, el humor, y eso a veces incluso uno mismo no estás de buen humor por las cosas que pasan, ves, y escuchas y experimentas, pero de igual manera yo creo que es muy necesario que incluso en los tiempos de crisis, incluso en los tiempos de estos problemas que todos vivimos, que conservemos el sentido del humor, porque es la forma en que podemos mantenernos sanos, porque la salud mental también es tan importante como la salud física. Otro tema interesante de la pandemia es que también afectó el contenido que creamos. En mi caso particular, yo tuve la idea de acoplar esta cuarentena a las historias que yo hago. Ya, no es algo revolucionario, no creo que soy el único que lo hizo, yo creo que casi todos los creadores lo hicieron, porque tampoco, yo al menos no me hubiera sentido cómodo haciendo algo sabiendo que no es una realidad, porque para bien o para mal, lo que yo hago es una caricatura de la realidad.
pero a fin de cuentas hago en base a algo que está pasando. Entonces no me hubiera sentido bien si no hubiera metido estos aspectos. Entonces en mis historias metí el hecho de que había una pandemia, metí el hecho de que tenían que estar con mascarilla los personajes. Y realmente me pareció más real de cierta manera que los personajes también sean afectados. No de igual manera, obviamente, porque estos personajes tienen otra realidad, pues no que la de todos vivimos, pero ellos también viven eso. Entonces eso hace que incluso mucha gente se identifique mejor con las historias que pasaron. De hecho tuve bastante retroalimentación positiva, gente que leyó y vio que los personajes también tenían el problema, ¿no?, de la cuarentena. Entonces ellos me preguntaban qué va a pasar con los personajes, cómo les va a afectar, y eso era algo que en cambio a mí me motivaba a escribir estas historias, a escribir en base a lo que yo viví o en base a lo que yo leí o por ahí me contaron, y adaptarlos a los personajes que tenía. Bueno, la idea de todo esto es diversificar un poco lo que hago, porque a veces, de hecho mucha gente cree que yo hago mucho, y mi esposa al menos puede decirte que yo hago demasiado, pero yo a veces pienso que hago poco. Entonces mi idea es diversificar un poco lo que hago. Si hago historietas, a veces hago videos de cómo hago las historietas, a veces quiero hacer entrevistas a personas que yo admiro, a veces quiero hacer un podcast. Entonces de todo esto salieron bastantes contenidos que yo he creado. Entre esos un podcast donde discuto con algunos amigos eventos que suceden en la semana. Pero todo esto es simplemente porque me gusta tener más espacios para yo poder crear, porque de eso se trata. O sea, una de las cosas que me parece genial de las redes y de los medios digitales es que hay la libertad de tú crear tu contenido, controlarlo, subirlo y ser básicamente el guía y el dueño del destino de este contenido. O sea, no tienes nadie que te censure prácticamente en estas cosas. Entonces eso es una de las cosas que me agradan de crear todo. Bien, yo creo que mi proyecto principal, que es el cómic que yo hago, el próximo mes cumple 15 años, lo cual para mí es algo positivo, porque cada año me da la oportunidad de un poquito repasar todo lo que he vivido y lo que he aprendido y planificar cosas que puedo mejorar. Y creo que en el futuro pienso hacer que el proyecto tenga sea más accesible, tener mejor estructura de guión, tener mejores personajes, y quiero meterme un poco en lo que es la distribución de cómics en línea, de venta de revistas en línea, porque creo que es algo que al menos aquí localmente en Ecuador, no existe un mercado tampoco tan grande, pero tampoco existe en muchos lugares donde puedas adquirir revistas digitales. Y el producto que yo hago, estoy tratando de planificarlo de manera que lo pueda coleccionar en revistas, para que la gente, no solamente la gente que quiere leerlo de corrido las veces que quieras, sino los fans que quieren apoyar el proyecto tengan otra manera adicional de involucrarse con la obra que hago. Mensaje final podría ser que creo que hay muchísimas cosas que nosotros como autores y artistas podemos ofrecer, y creo que tenemos que tener la determinación de hacerlo. Eso es una de las cosas más importantes, porque mucha gente tiene las ganas, tiene el talento, pero a veces por obvias circunstancias no lo hace, por tiempo o por de pronto siente que su obra no va a ser apreciada. Yo creo que hay que arriesgarse. Yo creo que una de las cosas que puedo aconsejar a la gente es que se arriesgue a realizar lo que quiera, porque eso se nutre el arte de lo que tú tienes aquí y quieres expresarlo para las personas. Así que pierdan el miedo, creen, escriban, dibujen, canten, como sea que quieran expresarlo, y háganlo realidad.